Hola, ¿cómo están? Buen día. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Voy a aprovechar para repetir la charla que hice el día de ayer, que se cortó a mitad de lo que estaba nombrando y justo la parte más interesante. Entonces, pues voy a repetirla y para ello voy a empezar con el título, que es ¿qué se puede esperar de un blanco? Solo viene a robar nuestras medicinas. Ese ni chamanes. Esto es un comentario que recibí de un descendiente apache aquí en el norte de México y sin querer darle como demasiada relevancia como a responder específicamente, ¿no? a esto, sí me gustaría aprovecharlo para trascenderlo y poder hablar de algo interesante que es la apachería. Lo que yo he visto de la apachería aquí en el norte de México actualmente. Hablaros un poquito de la historia de los apache, del uso que hacen de sus medicinas, ¿sí? Solo viene a robar nuestras medicinas, ¿sí? Dice el comentario. Entonces, pues hablaros un poco del uso que hace de la medicina del peyote, de los jardines peyoteros y qué es lo que está pasando hoy día, tal cual yo he visto con la iglesia nativa americana en los jardines peyoteros del norte de México, ¿sí? Además de esto, pues terminaré haciendo una referencia al búfalo blanco, ¿sí? Que consideran las tribus nativoamericanas del búfalo blanco, y también algo de el White Shaman del río Pecos, que es un área en la frontera entre México y Estados Unidos donde se produjo el intercambio de conocimiento desde las tribus mexicanas a las tribus apaches alrededor de 1800, o sea, algo muy reciente. Y allá hay un chamán blanco que está ahí representado. Entonces, bueno, con eso es con lo que voy a terminar. Uy, no me la... Bueno, entonces, respondiendo así, que tampoco debería centrarme demasiado, tampoco quiero, pero sí voy a aprovechar para responder rápidamente con eso, recordando de que estamos en un círculo, que en ese círculo, para esta persona que hace este comentario desafortunado, que en ese círculo pues estamos los cuatro rumbos, que estamos los cuatro colores, que está el rojo y también está el blanco, ¿sí? Y que también está el negro y el amarillo. Y que en el fondo tiene que ver con algo de la capacidad que tiene cada quien para conectarse, para conectarnos en el ahora, en el momento presente, con los elementos de la naturaleza, con la vida y con la capacidad de ser quien somos, ¿sí? Algo de eso es el chamanismo, ¿sí? O la capacidad de poder ver quién somos y la información que llega, ¿sí? De la realidad de la naturaleza, ¿sí? Entonces, poco más que decir con respecto a eso, más que también que el rojo que corre por mi sangre, que el rojo soy rojo en la medida en que roja en mi sangre, ¿sí? Y que no necesito protegerme de ninguna manera, ¿no? de estos comentarios, ¿sí? Ahora sí, voy a aprovechar para hablar del apache, ¿sí? De la apachería, ¿sí? Aprovechando este comentario, que refleja algo de lo que se ha llamado el trauma social o el trauma colectivo, el trauma histórico que sigue repitiéndose desde la invasión, desde la conquista pues europea al continente americano. Como sabemos, pues se desplazó a todas las, sobre todo en el en el norte de América, se desplazó a los pueblos indígenas y se les metió en distintas reservas, si no se les mató, ¿no? Con la viruela o con las guerras. Entonces, bueno, el grupo apache pertenece a una lengua que se llama a ver, ¿cómo es la lengua? La tapascana, la lengua tapascana, que es una lengua, un conjunto, una raíz lingüística del que se derivan muchos grupos indígenas del norte de América. Ahora bien, es una segunda ola migratoria,
¿sí? Ya sabemos que el ser humano pisó el continente americano aproximadamente hace unos 20.000 años a través del estrecho de Bering, ¿sí? En determinado momento, los grupos humanos que vivían en la zona mongola, rusa, el norte allá ruso, el noreste, o bueno, en realidad en el fondo desde los inicios del África, ¿no? Negra, el ser humano ha tenido un impulso de investigar, de explorar, de ir más allá, ¿sí? Quizás sea por algo visionario, algo chamánico, algo de nuestra naturaleza humana que nos impulsa a avanzar, a conocer, a explorar. Aproximadamente como hace 20.000 años es cuando se produce la primera migración, una primera oleada humana que atraviesa en la edad de hielo este puente en Bering, y esa primera oleada es la que generó como las primeras grandes civilizaciones de Mesoamérica, en el caso mexicano, ¿sí? Como los olmecas, por ejemplo, derivan de ahí lo que es una raíz lingüística que se llama uto-azteca, que es como más antigua, digamos, perteneciente a esta primera ola migratoria, y después vino una segunda ola migratoria que tiene que ver con estas lenguas atapascanas que se fueron extendiendo a lo largo del continente americano a través de grupos nómadas, como son los apache y otros, ¿sí? Como los navajo, distintos grupos indígenas que se fueron extendiendo. Y aproximadamente llegan a esa raíz lingüística, vamos a decirlo así, con distintos grupos tribales que van poco a poco emergiendo y desplazándose por el territorio, llegan al territorio del sur de Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos, como hace aproximadamente como unos 800.000 años. Estos son los mezcaleros, estos son los jicarilla, los comanche, los apache, ¿sí? Estas tribus aproximadamente llegan en el territorio del suroeste de Estados Unidos, siempre en algo como migratorio, desde hace 800 a 1000 años, ¿no? Entonces, en relación a este comentario de las medicinas, ¿sí? Solo viene a robar nuestras medicinas, ¿no? Hay una pertenencia de la medicina, en este caso del peyote, por parte de los apache, que ya entraríamos a preguntarnos por esa pertenencia, ¿no? Finalmente llevan 800.000 años en este territorio, y aunque me parece muy bien que tomen una identidad cultural y que de alguna manera eso salvaguarde los usos de la planta del peyote, sin embargo cabría preguntarnos por qué de apropiarse, ¿no? De esa medicina, por qué un grupo indígena se apropia de una medicina, en este caso del peyote, cuando previamente hubo un uso de las culturas mexicanas, ¿no? Independientemente de eso, ¿por qué un grupo indígena se apropia de una medicina o la medicina es un resguardo o un bien cultural humano que va más allá de una determinada tribu, ¿no? Que haga un resguardo de ella con una cierta tradición, ¿no? Bueno, 800.000 años de 800 a 1000 años que los apache llevan en el territorio del sur de Estados Unidos, norte de México, ¿sí? Los apaches se les llama también ¿ok? Bueno, entonces, alrededor de, no solo que lleven 800 o 1000 años, sino que alrededor de 1800 es cuando las culturas apache entran en contacto, los Kiowa entran en contacto con las tribus mexicanas en esta zona del río Pecos que mencionaba, que esto es como Piedras Negras entre Coahuila y Texas, esa zona de ahí. Es una zona donde hay jardines peyoteros, y es alrededor de 1800 cuando entran en contacto con la medicina del peyote. Este contexto, este periodo histórico, en este periodo histórico ya muchas tribus habían desaparecido de sus lugares de origen y muchas estaban
en las reservas nativoamericanas, ¿no? En concreto en Oklahoma, y los apaches todavía seguían como guerreando a lo largo del territorio, en lo que históricamente se les llama como las guerras apache, ¿sí? Hasta que fueron sometidos y llevados a distintas reservas como San Carlos o White Mountain Apache o los Jicarilla, en fin, por distintas reservas que hay alrededor del territorio, ¿no? Entonces, alrededor de 1800 es cuando se da este contacto entre, o el conocimiento más bien, de la cultura apache del peyote. Y gracias a que llegan a zonas de reservas indígenas, es que se empieza a expandir el uso, se empieza a adaptar a unas culturas que están en decadencia de su identidad, ya que han sido desplazadas, y de alguna manera el peyote sirve para volverles a dar una identidad, un sentido de lo que es ser nativo americano, ¿no? Como que unifica algo de la identidad. Eso es lo que ha sucedido con la medicina del peyote a lo largo de este tiempo. Entonces, desde ahí se fue extendiendo, sobre todo en la cultura nativoamericana, y después políticamente se creó una iglesia, no me voy a enrollar mucho aquí, que se llamó la Iglesia Nativoamericana, para entrar a un nivel legal a través de la primera enmienda, juraría que es, o una de las enmiendas estadounidenses, para establecerse como en el libre culto religioso y poder hacer consumo legalmente de ello, ¿no? Entonces, bueno, como estamos viendo, en relación a este comentario de nuestras medicinas, cuando habla un apache de nuestras medicinas, finalmente está haciendo alusión a un uso, a un consumo, a un conocimiento de la planta que dista a 200 años, ¿no? De 1800. Entonces, finalmente este comentario de qué se puede esperar de un blanco solo viene a robar nuestras medicinas, habla más bien, más que centrarme en eso, ¿no? De que me pueda tocar o mover o lo que sea. Finalmente a mí de lo que me habla, lo que es más interesante es que me habla de que ese trauma histórico sigue viviendo, que sigue presente, que hay algo que sigue separándonos, ¿no? A pesar de que idealicemos de alguna manera las costumbres, ¿no? Como más ancestrales, aparentemente, lo que se ve con este comentario es que hay un racismo, o sea, que sigue viviendo un racismo hoy día por parte de las culturas nativas hacia el hombre blanco, ¿no? Y bueno, esto yo como hombre blanco que lleva ya aquí unos cuantos años, la verdad es que juraría que la primera vez que yo he sentido racismo en México, y curiosamente de grupo apache, o de descendientes, o de quienes se dicen ser apaches. Parece curioso, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que habla es pues este espíritu guerrero, ¿no? Como de indomables y de lucha que ha vivido en ellos y que sigue viviendo en ellos, y de alguna manera como sentirse derrotados ante la imposición cultural del tiempo, que de alguna manera nos afecta a todos, ¿no? Yo pienso que el mundo está en constante cambio y que vivimos en una batalla continua entre el tiempo de lo venidero y el tiempo de lo que fue, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría como recalcar una conclusión aquí de que es tiempo de que nos unifiquemos, es tiempo de que estemos en círculo, es tiempo de que dejemos a un lado las diferencias, ¿sí? Que las razas, somos una raza, somos distintas razas, pero en el fondo venimos de lo mismo, venimos del mismo mono negro del África, y que desde ahí nos fuimos extendiendo, y poderlo pensar desde ahí nos lleva a, primero, pensar históricamente qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo de la Tierra, y segundo, a pensar formas de establecer relaciones humanas que nos puedan ser
más productivas, ¿no? Más útiles, que nos puedan llevar a lugares bonitos, ¿no? A compartir bonitos. Entonces, bueno, este comentario es lo que ha desplegado. Aquí lo aprovecho para hacer esto de alguna manera productivo, ¿no? Y bueno, me gustaría nombrar esto del búfalo blanco, ¿sí? Como un portador de grandes cambios, ¿sí? Como algo que trae bendición, según los nativoamericanos, y como portador de grandes cambios, ¿sí? Hay toda una mitología nativoamericana que os invito a investigar, y nombrar nuevamente el chamán blanco, que está pintado en las pinturas rupestres del río Pecos, que os invito a que podáis ir para allá. Está en el sur de Texas, bien bonito el río Pecos, que podáis ir a visitarlo. Es toda una aventura, ¿sí? Hay que ir en canoa y todo a poder ver a ese chamán blanco, que es el lugar desde el que precisamente hubo ese intercambio peyotero que les llegó a los apaches, y desde donde aprendieron de las culturas mexicanas que pintaron esas pinturas. Aprendieron gracias a ellos el uso del peyote, que luego se extendió por todo el norte de América. Bien, eso es todo lo que quería nombrar. Para hacer un repaso, digamos que estoy haciendo este video dado que el que hice ayer no se logró grabar, que de alguna manera estoy experimentando con estos medios virtuales, a ver a dónde nos llevan, que aproveché este comentario como algo que podía llevarme o sublimarse hacia hablar un poquito de los apaches, hablar un poquito de las medicinas, hablar un poquito del racismo que parece que se sigue viviendo entre etnias. Me gustaría nombrar, dicho sea, que los jardines de peyote del norte de México, ya voy a aprovechar este espacio para nombrarlo, que están siendo actualmente saqueados por los grupos indígenas de la iglesia nativoamericana, que de alguna manera la juventud que busca ser apache o reconocimiento de apache posee, gracias a tener una gota, un porcentaje de sangre indígena, posee una serie de derechos sobre el uso de las medicinas, y que desde mi punto de vista gran parte de esta juventud que busca reconocerse como apache o perteneciente a la iglesia nativoamericana tiene que ver con la capacidad que eso les da de poder cruzar la frontera, de poder llevar con el resguardo federal, tanto de Estados Unidos como de México, poder llevar medicina, poder portarla y poder finalmente hacer todo un comercio y una explotación del peyote, ¿sí? Actualmente los jardines peyoteros del norte de México están siendo saqueados, ¿sí? Hay varias zonas de acá que están siendo explotadas por todos estos grupos que hacen uso del peyote, ¿no? Entonces me llama la atención nuevamente esto de que se puede esperar de un blanco, solo viene a robar nuestras medicinas, cuando los que están expoliando las medicinas, pues somos los seres humanos que vivimos y que sabemos de los usos que tiene para el mundo estas medicinas para todos, ¿no? De todos modos, dicho sea también, quien conoce el desierto, quien conoce el peyote y quien conoce el desierto sabe que eso de que está en extinción es algo del mito, ¿sí? Que no es tan cierto como se dice, ya que el desierto es inhóspito y quien se mete al desierto, a la profundidad que tiene el desierto, sabe que en todas esas extensiones hay jardines que ni son conocidos, ¿sí? Que están totalmente desconocidos, apartados de la mano del hombre, y que únicamente los que están siendo explotados son los que están cerca de vialidades de coches o de canteras o de explotaciones agrícolas que
permiten adentrarse en ciertos territorios del desierto, ¿no? Sin embargo, aunque se exploten esos jardines peyoteros, que esto no implica que haya un llamado, ¿no? a cortarse bien la planta, a hacer un uso responsable de ello, ¿no? Pero quien conoce el desierto sabe que en la profundidad del desierto sigue habiendo y que nadie lo va a tocar porque es inhóspito, ¿no? Hay zonas que son totalmente alejadas de la vida humana. Entonces, ahora sí que es todo lo que quería nombrar, haciendo un repaso, como ya hice, a través de este comentario del hombre blanco, que se puede esperar del hombre blanco, lo aproveché para ir hablando de las medicinas, hablar de la apachería, hablar brevemente de cómo ha sido la extensión de la cultura apache, cómo entraron en contacto con el peyote y qué es lo que actualmente estoy viendo hoy en el norte de México de los grupos que se hacen nombrar apache. Dicho sea que hay gente muy respetable también que empodera lo que considera como su raíz a través de lo apache. Me parece maravilloso y estupendo. Sin embargo, lo que no me parece bien es esto del racismo, ¿no? De lo que también hablé y finalmente terminé con esta cita hacia el búfalo blanco y hacia el white shaman del río Pecos. Eso es todo lo que quería mencionar. Ahora sí parece que quedó grabada. Ahí se queda la transmisión para quien quiera verla. Saludos a los que están viendo por acá y a los que han visto. Ahí podéis ver la repetición de todo lo que he hablado. Hasta pronto. Nos vemos.